Vamos a orar para recibir esta palabra el día de hoy. Señor Jesús, te damos las gracias, Dios, por estar con nosotros. Gracias por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Permite que esta mañana, Señor, podamos ser enseñados por ti, que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra, Señor, que seamos enseñados, instruidos, que tu palabra, Señor, sea puesta por obra, bendito Padre, que pueda dar fruto en nuestras vidas, que te glorifique, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues la última ocasión que me tocó compartir la palabra, compartí un mensaje titulado Temor de Dios para ser sabios. Y pues bueno, haciendo un poquito de memoria de ese mensaje, retomando algunos puntos, hablamos acerca del temor de Dios. Lo comentamos sobre el concepto. Comentamos que el temor de Dios es una actitud en nuestra vida, que es una postura que nosotros tomamos ante la vida, y que esa actitud, esa postura en nuestra vida se tiene que ir desarrollando en nosotros cada vez más. Hablábamos que el temor de Dios, pues no, como ya lo conocemos, no es un miedo a Dios por algo malo que pueda pasar, sino simplemente una actitud de reverencia, de respeto a Dios, donde ese temor no solamente se manifiesta una sola vez o por ciertas ocasiones, sino que es en un periodo continuo. El temor de Dios es una actitud en nuestra vida que se tiene que desarrollar a lo largo de nuestra vida precisamente. Tenemos que ir creciendo en él. Entonces, hablábamos que el temor de Dios es una actitud de reverencia, de respeto, de asombro, de sumisión, postración, obediencia y rendición ante Dios. Es simplemente decir, ¿sabes qué, Dios? Pues reconozco quién eres tú, estoy completamente desarmado ante tu presencia, me entrego a ti. Es una actitud donde nosotros manifestamos ese respeto a Dios, esa sumisión a Él, por quién es Él. Cuando conocemos sus atributos, su poder, su autoridad, el dominio que tiene y todo lo que nos es revelado en las Escrituras. Entonces, en medida de que yo voy conociendo a Dios, es como ese temor de Dios se va desarrollando. Y cuando el temor de Dios se desarrolla en nosotros, pues tiene que haber un resultado o una consecuencia. Y platicábamos que ese temor de Dios me tiene que llevar a una postura en mi vida donde mi voluntad, es decir, mis deseos, lo que yo quiero hacer, mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, mis acciones, el cómo me conduzco en la vida, y mis objetivos, que es lo que yo busco, cambian por los de Dios. Es decir, alineamos nuestra vida completamente a Dios. Ya no es solamente lo que yo quiero, o lo que yo busco, o lo que yo espero, o lo que yo pienso que es bueno o que es agradable, sino lo que Dios quiere, lo que Dios busca en mí, lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios llama bueno, lo que Dios sabe que es conveniente para mí, para mi vida. Entonces, mi enfoque ya no está solamente en mí, sino que mi enfoque está en Dios. Y ese temor de Dios, pues bueno, se tiene que ver reflejado en todos los aspectos de mi vida, de tal manera que vivimos de una manera sabia. Y citamos el versículo, ¿no?, que menciona, el principio del temor de Dios es la sabiduría, ¿no? Perdónenme, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, para ser sabios necesitamos el temor de Dios, ¿vale? ¿Por qué? Para tomar buenas decisiones, para hacer lo correcto, para no meternos en problemas, para no traer malas consecuencias. Incluso al final de esa predicación vimos algunos ejemplos de cosas buenas que suceden en nuestras vidas cuando tenemos temor de Dios. Y también en esa predicación había comentado que otro enfoque que le podemos dar también al temor de Dios es que ese temor se desarrolla en nosotros cuando entendemos cuál es mi posición delante de Dios y cuál es la posición de Dios en mi vida. Entonces ese es el enfoque que le vamos a dar hoy. ¿Cuál es la posición de Dios delante de mí y cuál es mi posición delante de Dios? Si nos preguntaran en este momento, ¿quién es Dios para ti? ¿O qué representa Dios en tu vida? ¿Qué responderías? A lo mejor podríamos responder, bueno, pues Dios es nuestro Padre, o Dios es nuestro Creador, o Dios es nuestro Salvador, es nuestro pronto auxilio, o a lo mejor pensar que Dios pues, es un Dios distante, que está lejos de nosotros, ¿no? Puede ser muchas respuestas. Pero
Esto es importante porque el concepto que nosotros tengamos de Dios es lo que precisamente va a permitir que nosotros podamos desarrollar esa actitud de respeto y de reverencia delante de Dios. El concepto que yo tengo de Dios está desarrollando temor de Dios en mí, o ese concepto me permite vivir una vida donde no lo considero, no lo tomo en cuenta, o solamente a veces me acuerdo de Dios, ¿no? El temor de Dios en mi vida me está llevando a rendirme completamente a Él en todas las áreas de mi vida, en todos los aspectos, o ese concepto que tengo de Dios me permite tener reservas donde digo, pues Dios, solamente en estas cuantas áreas sí puedes trabajar, en estas cuantas áreas sí te puedes involucrar en mi vida, pero en estas, pues no te metas, en estas yo hago lo que yo considero, lo que yo creo más conveniente, en estas áreas no te acerques porque no quiero que te involucres ahí, no quiero cambiar o no quiero que las cosas cambien, ¿no? A veces somos un tanto así, ¿no? Restringimos un poco a Dios a veces en lo que Él quiere hacer en nosotros. Y lo que Él quiere hacer en nosotros precisamente es un cambio, es una transformación, ¿no? Ya nos habla la palabra de que cuando nosotros creemos en Él, cuando le recibimos en nuestro corazón, Él nos da vida nueva, vida eterna. Y dice que hemos pasado de muerte a vida. Tenemos una nueva vida, pero Él quiere que vivamos esa vida en Dios. Ajá. Él dice vida abundante. Y es una vida que es cambiada, que es transformada. Incluso ayer teníamos clase con el grupo de jóvenes y hablábamos precisamente de que tiene que haber un antes y un después en esa vida, ¿vale? Entonces, este temor de Dios se desarrolla en mi vida cada vez que conozco más a Dios, cuando entiendo la posición que Él tiene delante de mí. ¿Y cómo es que entendemos esto? Pues bueno, Dios se revela a nosotros a través de su palabra. En su palabra está escrito todo lo que necesitamos conocer de Dios, todo lo que Él quiere hablar a nuestras vidas está ahí. Y vamos a ver Isaías capítulo 43, Isaías 43, 10. Y Eli, si me puedes ayudar a leerlo, por favor. Pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Ok. Entonces es Dios hablando y dice, tú eres mi siervo, tú has sido escogido. ¿Para qué? Menciona tres cosas. Para conocerme, para creer en mí y para comprender. Ajá. Si ponemos atención a estos verbos, y es algo que también está hablando a nosotros, ¿no? Tú has sido escogido. Cada uno de nosotros ha sido escogido, ha sido llamado, y dice Dios, tú has sido escogido también para conocerme, es decir, saber quién es Dios, tener una relación personal con Él. En algún momento pues nos fue revelado, ¿no? En algún momento alguien nos habló acerca de Dios, nos compartió la palabra, lo conocimos y pues le seguimos conociendo a lo largo de nuestra vida. Entonces dice, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí, porque en algún momento pues nosotros pusimos nuestra fe en Dios, en Jesús, creímos que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Él. Entonces le hemos conocido, hemos creído en Él y dice, y para comprender, es decir, entender que solo yo soy Dios. Dice el versículo que leímos, solo yo soy Dios, no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Entonces Él es un Dios único, el único Dios vivo y verdadero, ¿vale? Y esto es para lo que hemos sido llamados, para conocerle, para creer en Él y para comprender quién es Dios. A esto me refiero cuando te digo que debemos de comprender cuál es la posición de Dios delante de nosotros y cuál es mi posición delante de Él. Vamos a leer Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 14. Éxodo 3, 13 al 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo,
El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ok. Entonces, si tenemos que entender cuál es la posición de Dios en nuestra vida, pues hay que entender y comprender también quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Cuando este versículo que leímos es cuando Moisés es llamado, cuando él ve la zarza que está ardiendo y que no se consume, y Dios le dice, necesito que vayas a Egipto y que liberes a mi pueblo. Y Moisés le dice, bueno, si voy y me preguntan quién te manda, ¿qué les digo? Y Dios le dice, bueno, diles que yo soy el que soy, te he enviado. Dice, mi nombre es yo soy, ¿no? Y conocemos que pues este nombre es Yahvé, es decir, Jehová, que su significado quiere decir yo soy el que soy, porque cuando lo pronunciamos, Dios siempre es, siempre existe, es eterno, nunca cambia. Él era, Él es y Él siempre será. Ajá. Entonces, ese es mi nombre. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios eterno, que nunca cambia. Dios, ya lo vimos al principio, es un Dios único, Él siempre existe. También podemos ver que Dios es dueño de todo. En Isaías capítulo 66, versículo 1, Isaías 66, 1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Ok, dice, el cielo es mi trono. Entonces, Él habita en los cielos, Él habita en las alturas, dice, y la tierra es el estrado de mis pies, es donde yo reposo mis pies. Y es curioso que pues precisamente esta tierra donde tú y yo vivimos, donde muchas personas se creen Dios o se creen dueños de su propia vida o consideran que son grandes, que son superiores, que tienen poder y dominio, pues en realidad este mundo minúsculo y pequeño en el que vivimos, dice Dios, esta tierra donde ustedes pretenden altercar conmigo o considerarse más grandes, dice, esa tierra es el estrado de mis pies y los cielos son mi trono. Entonces, incluso dice, ¿dónde está la casa que ustedes me han de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice, ¿qué pretendes o qué piensas que puedes edificar una casa, un hogar para mí, cuando el universo es mi trono, cuando los cielos son mi trono? Y la realidad es que aquí es donde también nosotros podemos comprender nuestra posición delante de Dios, porque la realidad es que, como te lo decía la vez pasada, somos una cosa muy pequeñita delante de Dios. Si tú te pones a comparar, y lo puedes ver en internet, hay comparaciones del tamaño de la Tierra en comparación con el universo. Y te das cuenta que pues es una cosa de nada, ¿no? Y imagínate luego nosotros, somos personas muy pequeñitas. Pero esto es algo interesante porque, y lo vamos a ver más adelante, a pesar de que los cielos son el trono de Dios y que esta tierra es el estrado de sus pies, Él aún así tiene consideración de ti y de mí. Entonces es increíble ver que aún en medio de la creación, Él todavía tiene compasión por nosotros. Entonces, estas referencias, si quieres, las puedes buscar tú después en internet, ver realmente qué es la Tierra en comparación con todo el universo. Y dice Dios, este universo que no terminamos de conocer ni de comprender, dice, es mi hogar, es mi casa, ese es mi trono. Y esta tierra que Él creó es ese estrado de sus pies. Ajá. Entonces, nuestro Dios es dueño de todo. Él creó todo. Y precisamente lo podemos ver en Salmo capítulo 50, o más bien Salmo 50, perdón, del versículo 7 al 12. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes
y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Ok, porque mío es el mundo y su plenitud, es decir, Dios es dueño de todo, ¿vale? Dice, no tomaré de tu casa, le dice Israel. Esto sucede porque en ese salmo es Dios hablando a su pueblo. El pueblo de Israel obviamente hacía sacrificios delante de Dios, pero dice, ¿sabes qué? O sea, ok, están bien tus holocaustos. Dice, yo no te reprenderé por tus sacrificios, no te reprenderé por tus holocaustos que están continuamente delante de mí, pero no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque. Los millares de animales en los collados, conozco a todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en los campos me pertenece. O sea, yo no necesito algo, ¿no? A veces podemos pensar que tal vez Dios tiene necesidad de algo. La realidad es que no, hay personas, ¿no?, que luego cuando hablan acerca de Dios, personas que lo niegan o que rechazan a Dios, dicen, bueno, a lo mejor, ¿por qué cuestionan muchas cosas que Dios haya podido hacer, pensando que tal vez nosotros somos mejores que Dios o superiores que Dios? Pero dice él, ¿sabes qué? Pues mío es todo lo que está creado, o sea, realmente no hay algo que yo pueda necesitar de ti, no hay algo que yo pueda demandar de ti. Y lo vamos a ver más adelante, lo único que quiere es tener una relación personal con nosotros. Es lo único que quiere, una relación con nosotros donde Él sea nuestro Dios, nuestro Padre, donde nosotros le busquemos, le sigamos, estemos continuamente con Él. Y a veces nosotros nos complicamos mucho las cosas, ¿no? Y Él dice, no necesito tomar nada de ti. Dice, todo lo que pertenece es mío. Si yo tuviera hambre, dice, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces, todo lo que vemos en la tierra donde estamos, donde habitamos, es creación de Dios, le pertenece a Dios, Él es dueño de todo. Incluso en la palabra dice, ¿no? En Romanos dice, todo lo que se puede conocer de Dios, todo lo que podemos aprender de Él, todo lo que en algún momento podemos pensar si es que realmente hay un Dios, dice, toda la creación testifica que hay un Dios. Dice, porque la gloria de Dios se manifiesta a través de todo lo creado. Entonces, hay cosas creadas que de hecho no conocemos completamente y todo eso manifiesta la gloria de Dios. Todo eso nos habla de Él, de su plenitud, de su poder, de su grandeza. Y a veces aún el hombre también puede llegar a cuestionar todos estos aspectos, ¿no? Pero dice, pues yo soy el creador de todo, todo me pertenece, los cielos son mi trono, la tierra es el estrado de mis pies, yo soy dueño de todo. Entonces, no hay algo que escape realmente a quién es Él, a su mano. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque nosotros al saber o conocer que Dios es un Dios creador y ver todas las cosas que hay cosas creadas que incluso no podemos comprender, ¿no? Hay cosas que el hombre no logra entender. Y en medio de toda esa creatividad de Dios, de todo lo que decidió crear, pues consideró crearnos a ti y a mí. Ajá. El creador de los cielos, como te decía, que los cielos son su trono, que la tierra es el estrado de sus pies, que es dueño de todo, que no tiene necesidad de nada, que es un Dios eterno, que nunca muere, que permanece, que siempre es, y que al principio de la palabra decía, antes de mí no hubo Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá, yo soy Dios completamente. Él decidió tener consideración de crearnos a ti y a mí. Y Génesis 1, cuando relata la creación de los cielos y de la tierra, también habla acerca de la creación del hombre. En Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Exacto. Entonces aquí es donde ya aparecemos tú y yo en la historia de todo lo que Él ha hecho. Aquí aparecemos tú y yo. Entonces, este Dios decidió crearnos a cada uno de nosotros. Aún sabiendo que cuando tú y yo fallaríamos, aún sabiendo que tú y yo pecaríamos, aún sabiendo que nos alejaríamos de Él, aún sabiendo que le negaríamos con nuestras acciones y que lo rechazaríamos completamente, Él aún así decidió crearnos.
y nos creó a ti y a mí por amor, como te decía, para tener una relación personal con nosotros. Y lo asombroso también es que aún antes de que nosotros pecáramos, Dios ya había dispuesto a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados, para pagar el precio de nuestra maldad, para redimirnos delante de Él y para tener una vida eterna a su lado. La palabra lo dice cuando vemos en Génesis en la creación, que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y muchas cosas que están escritas en la palabra nos muestran, ¿no?, que Jesucristo estaba ahí aún antes de la creación del mundo. Él ya estaba dispuesto, porque Dios sabía lo que sucedería, pero aún así nos decidió crear a ti y a mí. Ajá. Bien pudo no habernos creado, ¿no? Si todo estaba ya hecho, si realmente con todo lo que Él ha hecho, pues no habría gran necesidad. Pero Él quería tener esa relación personal, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo especial? Que dice, sopló aliento de vida en nosotros, sopló de su espíritu. ¿Para qué? Para que ese espíritu que Él nos dio fuera capaz de, como lo leímos al principio, de conocerlo, de creer en Él y de comprender que solo es Dios. Ajá. Decía, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y para comprender que yo soy Dios. Y es precisamente aquí donde va tomando forma esta parte que te digo de cuál es nuestra postura delante de Dios. Dios es más grande que todo el universo, está muy por alto, no lo alcanzamos a comprender completamente. Nosotros somos creación suya, como te decía, estamos desarmados delante de Él, pero Él quiere tener esa relación con nosotros. Y a veces nosotros tenemos ciertas reservas con Dios, como te decía al principio. El hecho de que yo lo vaya conociendo día a día, está permitiendo que yo me rinda cada vez más a Dios, o ese concepto, ese conocimiento que tiene de Dios me dice, ok, lo que te decía, Dios, sí te rindo ciertas partes de mi vida, sí te reconozco en ciertas cosas en mi vida, pero en estas otras áreas no. En esta, mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de comportarme, mis hábitos, aquí no te metas porque prefiero hacerlo a mi manera. Y la realidad es que cuando comprendemos precisamente quién es Dios, pues la reacción más obvia o más evidente tendría que ser rendirnos completamente a Él y decir, ¿sabes qué, Dios? Tú eres más grande que todo, tú tienes el poder, el dominio y la autoridad, yo soy solamente una creación tuya, pues todo te pertenece, mi vida te pertenece, me rindo a ti, cámbiame, transfórmame, quiero ser diferente. Pero a veces no sucede o no sucede del todo. Vamos a leer Salmo 8, del 1 al 9. Salmo 8, del 1 al 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ok. Este salmo prácticamente resume mucho de lo que estamos hablando, ¿no? Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, dice, has puesto tu gloria en los cielos, y empieza a hablar acerca, ¿no?, de estas cualidades de Dios y de lo que el salmista ve a través de lo que dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, a veces cosas que no son tan cotidianas, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, tú y yo, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra,
Le hiciste señorar sobre todas las obras de tus manos, todo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu amor en toda la tierra. Y este asombro que tiene el salmista también tendría que ser una actitud de asombro en nuestra vida, pero de todos los días, ¿no? O de continuo, el hecho de decir, Dios, pues cuán glorioso es tu nombre, ¿no? En toda la tierra, el hecho de estar aquí, de levantarnos cada día en la mañana, de saber que Él respiró ese aliento de vida en nosotros. Y dice, ¿qué es el hombre para que de Él te acuerdes? Y ¿qué es el hombre para que en Él pienses, ¿no? Y creo que esto es algo también bueno, importante, porque quizá a veces nos podamos sentir un poco lejos de Dios, o abandonados de Él, o a veces cuando creemos que Dios no responde, pero la realidad es que Dios está ahí. Él lo hemos visto, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Él no nos deja, no nos abandona, se acuerda de nosotros, ¿no? En medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, Dios siempre está ahí. Dios es bueno y es fiel, pero también Él espera que precisamente nos rindamos a Él, ¿no? Y a veces yo pienso que también Dios es como este padre, ¿no? Que tiene a sus hijos y ve a sus hijos y dice, tiene cosas muy buenas y tiene cosas que me gustaría que cambiaran. Y si el papá solamente siempre le diera todo al hijo y lo solapara en muchas cosas y nunca lo disciplinara, nunca lo confrontara, nunca lo educa, nunca lo corrige, pues va a ser un niño, una niña que va a crecer de una manera no muy buena, no muy correcta, ¿no? Entonces el padre espera ver cambios y transformaciones en su hijo a la medida que también el padre va respondiendo a él, ¿no? Y creo que también eso muchas veces pasa, ¿no? A veces queremos a lo mejor que Dios dé, que Dios resuelva, que Dios haga, pero nosotros no estamos dispuestos a cambiar, a ser transformados, a ser corregidos, a ser enseñados, a ser instruidos. Y puedo imaginar tal vez el corazón de Dios, ¿no? Pensando, pues yo te puedo dar todas las cosas buenas y muchas cosas buenas y hacer que muchas cosas buenas pasen en tu vida, pero también Él espera ver ese acercamiento de nosotros hacia Él, rendirnos a Él y entregarle todas las áreas de nuestra vida para que Él lo haga, ¿no? Entonces Dios tiene consideración de nosotros. El Dios del universo no se olvida de quiénes somos. Y este Dios, con todas estas cualidades, pues decidió venir al mundo a hacerse uno de nosotros. Vamos a leer Hebreos 2:14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Ok, dice entonces, porque tú y yo somos seres humanos, hechos de carne y sangre, dice el Hijo, el Dios eterno, también se hizo de carne y de sangre, porque solo como ser humano podía morir, solamente como humano podía experimentar la muerte en la cruz, y dice, con esto quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Entonces, cuando pensamos realmente en Dios, en quién es Él, y que aún así, en toda su gloria, en todo su esplendor, Él haya decidido a venir a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, y en esa cruz, que en ese entonces pues era la forma de muerte más baja, más humillante que podía existir, Él decidió pasar esa vergüenza. Decidió pagar el precio de nuestros pecados y morir por nosotros para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Y Él vivió como humano en esta tierra, lo sabemos. Él vivió y experimentó todo lo que tú y yo podemos experimentar: dolor, angustia, sufrimiento, tristeza. Lo podemos ver en la palabra llorando, lo podemos ver siendo angustiado antes de morir, lo podemos ver en ocasiones molesto, enojado, lo podemos ver gozándose, lo podemos ver estando cansado, teniendo hambre, lo podemos ver en muchas facetas, ¿no? Tal cual como tú y yo
vivimos y en situaciones que nos suceden. Entonces, Él nos comprende, Él entiende muchas cosas por las que nosotros pasamos, más bien todo lo que nosotros podemos pasar y experimentar. Entonces, es lo asombroso también de nuestro Dios, que siendo este Dios glorioso, se limitó a un cuerpo, a nuestro espacio, a nuestro tiempo, para poder padecer en la cruz por nosotros. Pero nosotros sabemos que este mismo Jesús que murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Dice, haya también ese sentir en ustedes. Los versículos previos a este pasaje están hablando acerca de, dice, pues sean humildes ustedes, no se exalten a sí mismos. Dice, tengan el sentir que tuvo Cristo Jesús, quien siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó a sí mismo, Él se entregó a sí mismo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y siendo hombre se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todos doblen rodilla delante de Él, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Él ha sido glorificado, dice que Él ha sido exaltado, y la palabra lo menciona y la palabra lo enseña. Dice, no hay otro nombre en el cual podemos ser salvos, sino por medio de Jesucristo. No hay un nombre más grande que podamos encontrar en los cielos y en la tierra en el cual podamos encontrar salvación. Entonces, este Jesús mismo, siendo Dios, es el que ha venido por ti y por mí. No hay nadie más grande que Él y en ningún otro hay salvación. Entonces, este es Dios, nuevamente el Dios eterno, el Dios vivo, el Dios que nunca cambia, el Dios creador de cielos y de la tierra, que habita en los cielos y que pone sus pies en esta tierra, el que es dueño de todo, el que creó todo. Fue presentado como un cordero enviado al matadero. Vamos a ver Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Cordero, fue presentado Jesús de esta manera, como el sacrificio perfecto que Dios daba para morir por nosotros. Pero ahorita vamos a ver una diferencia. Vamos a leer también Isaías 53, 1 al 12. Isaías capítulo 53, 1 al 12. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros.
Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo, y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos del buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes. Cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Ok. Nos está hablando acerca de Jesús, de cómo él fue dispuesto para morir. Dice que se entregó a sí mismo y habla acerca de todo lo que él padeció, pero dice, cuando él vea el fruto de su angustia, de su sacrificio, dice entonces verá cuán bueno fue todo esto. Algo que me gusta también aquí es que dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes y disfrutará una larga vida. Al final de cuentas, obviamente el plan, el propósito de Dios y a lo que Jesús venía y sabía que venía a entregar su vida porque él dice, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo mismo la entrego. Él sabía que tenía que pasar por un proceso de dolor, por un proceso de angustia. Incluso sabemos que él dijo, si es posible que esta copa pase de mí, pues que pase, ¿no? Si hubiera otra manera, pero si no hay otra manera, pues estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a entregarme y a morir. Y sabemos su angustia y su dolor. Y yo creo que también esa angustia y dolor que muchas veces podemos sufrir, Dios tiene también planes para nosotros. Pero Él quiere revelarse a nuestras vidas, quiere que nosotros estemos cerca de Él, que conozcamos y comprendamos su voluntad para nosotros. Entonces, este Dios glorioso y eterno fue molido por nuestros pecados. Y estos versículos que leímos pues son muy claros, ¿no? De hecho, no hay mucho que agregar, ¿no? ¿Qué más podrías agregar después de todo lo que menciona ahí de cómo es que Él padeció, ¿no? Para ir concluyendo este mensaje, esta parte, este Jesús que se muestra como Cordero de Dios, cuando Juan el Bautista dice, aquí viene Jesús, dice aquí Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque era el sacrificio que Dios había dispuesto para morir por nosotros. Lo conocieron de esta manera, ¿no? Como un cordero, dice, como alguien que no pronunció voz, dice, como oveja, dice, no abrió su boca ante sus trasquiladores, no luchó en contra de eso, dice, simplemente obediente, sumiso fue, como al matadero, ¿no? Y hay algo también interesante, dice en Juan 13:23, lo pueden poner, no lo vamos a leer como tal, pero Juan 13:23 nos habla en una de las ocasiones que Jesús está con sus apóstoles, que están ahí sentados, y dice que Juan reposaba al lado de Jesús, ¿no? Estaba al lado de él, tal cual, como una persona. Pero después uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Ese era Juan, estando con Jesús ahí físicamente. Pero después en Apocalipsis 1, 9 al 17, lo vamos a leer desde el 12, es Juan que está relatando en Apocalipsis y dice, bueno, pues yo fui exiliado a la isla de Patmos a causa de la palabra, a causa de compartir el evangelio, me exiliaron, y dice, yo estaba ahí en la isla de Patmos, estaba exiliado, dice, yo estaba orando en el Señor, estaba en el Espíritu orando al Señor, y a partir del versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia,
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y dice Juan en el 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, este mismo Juan, que estaba recostado en el pecho de Jesús al lado de él, pues cuando ve a Jesús glorificado, dice caí como muerto. O sea, rendido ante realmente ver a Jesús glorificado. Y es interesante, ¿no? Precisamente ver a ese Dios, como te lo describí al principio, eterno estando en los cielos, viniendo a este mundo en forma de hombre, como un cordero manso y humilde a morir, pero que después es manifestado en gloria. Y Juan lo pudo ver en sus 2 versiones, ¿no? Es siendo hombre, completamente limitado, y viéndolo glorificado. Obviamente, lo que leemos, lo que vemos es la mejor manera en la que Juan pudo describir en ese momento a Jesús. Hay simbología en medio de todo esto, pero es una revelación glorificada de Jesús. Y bueno, finalmente pues nos dejó a su Espíritu Santo para conocerle, ¿no? Él dijo, me voy, pero vendrá el Espíritu Santo y Él les enseñará todas las cosas, les recordará todo lo que les ha enseñado y nos ayudará a aprender para que Él se pueda revelar a nosotros por medio de sus Escrituras. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con todo esto? La conclusión es, Dios te ha llamado para revelarse a tu vida, para que le conozcamos, para que aprendamos de Él, para que creamos en Él, para que le entreguemos nuestra vida. Si tú ahora apenas estás conociendo a Dios, Él realmente quiere tener una relación personal contigo. Él quiere que le conozcas, que creas en Él y que comprendas quién es Dios. Pero a lo mejor ya tenemos un buen tiempo conociendo a Dios, ya tenemos años a lo mejor en la iglesia, en la congregación. Y las cosas que yo te digo es una muy pequeña parte de todo lo que podemos hablar de Dios. Y las cosas que te digo, si tú ya llevas mucho tiempo en la iglesia, también pueden ser cosas que digas, pues no son cosas nuevas, son cosas que yo ya sabía, son cosas que pues entiendo y comprendo. El punto es precisamente lo que te decía, el concepto que tenemos de Dios, la comprensión que tenemos de Él, nos está llevando a rendirnos cada vez más a Él, o ese concepto se está quedando limitado y no suceden grandes cosas en nuestra vida. No hay cambios, no hay transformaciones. Hay cosas que tienen que cambiar. Entonces, ¿crees que con esto que leímos es motivo suficiente para que entregues tu vida a Dios? ¿Para que entregues tu vida sin reservas a Él? ¿Crees que sea motivo suficiente para tener temor de Dios, un temor reverente donde lo obedezcamos, lo reconozcamos, donde ya no estemos batallando con Dios, donde ya no seamos desobedientes, donde ya no nos neguemos a Él, donde ya no le rechacemos con nuestras acciones? Son motivos suficientes precisamente para permitirle trabajar con nosotros y ser cambiados, o no estamos cediendo ante Él. A veces cuando las cosas no cambian en nuestras vidas es precisamente por falta de rendición a Dios. Cuando nos rendimos ante Él es cuando muchas cosas cambian, cuando hay cambios importantes en cada uno de nosotros. Y también decirte que si estamos viviendo o experimentando situaciones difíciles o complicadas, precisamente no olvidemos quién es Dios, quién es Él, su grandeza, su poder, su dominio. Él no se olvida de nosotros, Él nos recuerda, Él piensa en nosotros, Él está cerca de nosotros en medio de nuestro dolor, de nuestra angustia, del sufrimiento, pero muchas veces quiere que nos terminemos de rendir a Él.
que entreguemos nuestras vidas y que dejemos de batallar por nuestra propia cuenta y reconocer, Dios, cuán grande eres tú. No soy nada delante de ti, pero sé que contigo lo tengo todo. Entonces, hagamos esa reflexión, tanto de lo que es necesario cambiar en nuestras vidas, rendir a Dios y entregarnos a Él. Y saber que Él nos sostiene en medio de toda situación, ¿vale? Vamos a orar, vamos a cantar una adoración reconociendo quién es Dios. Y en ese tiempo entrega tu vida a Él, ríndete delante de Dios, entrega las áreas de tu vida que tengan que ser rendidas, toda circunstancia, todo problema, toda situación, Dios tiene el control, ¿vale? Vamos a reconocer a Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiemblan a su voz, tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, y tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén, Señor Jesús. Reconocemos, Señor, que tú eres grande, que tú eres fuerte, eterno y poderoso, Señor. Permite, Dios, que al conocerte, Señor, cada día podamos rendirnos más y más a ti, Señor. Ayúdanos a entregar todo en tus manos, Señor, a no retenerte nada, Dios, a estar dispuestos a trabajar contigo, Señor, para que seas tú, Dios, quien sea revelado en nuestras vidas cada vez más, Señor. Para que seas tú quien cambie nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, Señor, nuestras actitudes, Dios. Nuestros anhelos, propósitos y deseos, Señor, sean alineados a ti y a tu voluntad, Señor. Quita cualquier orgullo de nuestro corazón, Señor. Quita cualquier arrogancia, bendito Padre. Quita cualquier desobediencia, Señor Jesús, y permite que podamos ir cada vez más allá de ti, Señor. Si tenemos tiempo conociéndote, Señor, si te conocemos de años, Dios,
Renueva, bendito Padre, trae esa frescura, Señor, a nuestra relación personal contigo. Que no nos estanquemos, Señor, que no nos limitemos, Padre, que tampoco pensemos, Señor, que tú nos has olvidado, nos has dejado, Señor. Ayúdanos a sacudir el polvo, Señor, de nosotros, Dios, a quitar aquello que no sirve, que no funciona, Dios, y acercarnos nuevamente a humildad delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos, Dios, que tú estás con nosotros, Señor. Quita cualquier engaño, Señor, del enemigo, quita cualquier mentira de nuestra mente, de nuestro corazón, pensando que tú no tienes algún plan con nosotros o que tú nos has desechado, Señor, o que quizá no nos puedas perdonar, Señor. Nosotros sabemos que eres grande y bondadoso, Dios, que no hay pecado, Señor, que tú no puedas limpiar, que no hay suciedad que tú no puedas limpiar, bendito Padre. Tu palabra nos enseña que aunque nuestros pecados sean rojos, Señor, como la grana, tú los puedes hacer como blanca nieve, Señor Jesús. Ayúdanos a acercarnos nuevamente a ti, Señor, con un espíritu renovado, Señor, a seguirnos asombrando todos los días de ti, de quién eres tú, de tu grandeza, tu poder y tu dominio, Señor. Que en medio de toda circunstancia no olvidemos que tú eres más grande que todo problema, Señor, que para ti no hay imposibles, Dios, que tú eres grande, fuerte y poderoso, Señor, que tú tienes el poder, el dominio, la autoridad, el control de todo, bendito Padre. Ayúdanos a confiar en ti, a depositar nuestra fe en ti, Señor, y aprender en medio de todas circunstancias, Señor, también qué es lo que quieres hablar a nuestras vidas, a cada uno de nosotros, que nos quieres enseñar, Señor, porque sabemos que en medio de la prueba, Señor, es también como nosotros crecemos y maduramos, y es también como dependemos cada vez más de ti, Señor. Ayúdanos a estar tomados de tu mano y a no alejarnos de ti, Señor Jesús. Y si estamos aprendiendo a conocerte, Señor, así como lo leímos, Dios, al principio, tú has sido llamado para conocerme, para creer en mí y para comprender que yo soy Dios. Permite que todos aquellos nuevos creyentes, Señor, todos aquellos que están comenzando a acercarse a ti, Señor, puedan conocerte, Dios, puedan conocer tu amor, tu bondad, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real, que tú eres un Dios bondadoso y misericordioso, Señor, que tú, aun siendo grande, Señor, eterno y maravilloso, tú te acuerdas de nosotros y tú piensas en nosotros y tú nos has creado para tener esa relación personal contigo, Señor. Toca los corazones, Padre, permite que sean rendidos a ti, Señor, y que todo nuevo creyente, Señor, entregue su vida a ti, Señor. Te conozca, Señor, deposite su fe en ti como su Señor, como su Salvador. Entregue su vida, Señor, y pueda comprender, Señor, cuán grande y maravilloso eres tú, Señor, y todas tus bondades, bendito Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel, bendito Dios. No hay mejor lugar en el que podamos estar que sea tu presencia, Señor. No hay mejor lugar, mejor persona, Señor, con quien podamos estar que sea contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por pagar el precio de nuestros pecados, Señor. Que todas estas cosas que sabemos, que conocemos, Señor, no sean meramente conocimiento, no sean algo que solamente sabemos y ya, sino que sea algo que nos ayude a rendirnos todos los días a ti, Señor, cada vez más, y podamos ver cambios y transformaciones en nuestra vida, que haya un cambio en el ambiente espiritual, en nuestras casas, Señor, en nuestros trabajos, bendito Padre, en nuestras familias, en nuestras vidas, Señor, al rendirnos cada vez más a ti, Señor. Sabemos que tú quieres hacer grandes cosas con nosotros, Señor, pero que también quieres que nosotros nos rindamos y confiemos, Señor. Ayúdanos a dar esos pasos de fe, a no dudar, bendito Padre, y a no ser sabios en nuestra propia confianza, en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia prudencia, sino ser sabios en ti, con este temor reverente a ti, buscando siempre hacer lo correcto, bendito Padre, donde sabemos que hay paz, donde hay bendición y donde hay cambios realmente buenos y transformadores, Señor Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, reconforta nuestras vidas, nuestros corazones, acércanos cada vez más a ti y, Señor, que seamos como niños, Señor, que nunca dejamos de asombrarnos de ti, que nunca dejemos de reconocer tu grandeza, Señor, y que todos los días vivamos con agradecimiento en nuestro corazón por darnos la vida, bendito Padre, porque has soplado tu aliento de vida y porque nos has permitido conocerte, Señor. Toda la gloria sea para ti, bendito Padre, por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.